Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero y a todos nuestros amigos cibernautas que se conectan a diario con nosotros en el canal CGN Noticias Radio Televisión Online y en la canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la UNP de Guayas. Además, tenemos conectado de la ciudad de Nueva York, Coral TV. Aquí en Guayaquil, Ecuador, tenemos a Gloria Visión, Radio Guayacense. También en Italia tenemos Sonorama y una serie más de emisoras que están conectados con nosotros. El día de hoy contamos la presencia de la abogada y periodista Mónica Luzarraga, con quien vamos a tratar el tema, nada más ni nada menos, del puente, el quinto puente, donde salen favorecidos los que no deben salir favorecidos y les están quitando la tierra como a ellos les viene en gana. Bienvenido, Mónica, te saludamos desde el programa Frente a Frente, los micrófonos están para ti. Gracias. Carlos, muchísimas gracias también a quienes hacen parte de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y a todas las personas que se encuentran conectadas a este programa y a sus distintas transmisiones. En efecto, hemos venido denunciando aproximadamente desde ya va a ser un mes esta situación que aqueja hoy en día a los moradores de la Cacique Tomalá, y me atrevería a decir no solamente a los moradores de la Cacique Tomalá, sino también a muchos ciudadanos, más de 400 familias que habitan en el sector del Guasmo Sur, y como también no a aquellas personas que habitan al otro lado del estero Covina, que hoy están viendo cómo el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, pues han iniciado de manera célere, expedita y con una prioridad que no se entiende alrededor de los problemas del país, este tema del quinto puente, ¿no? Y digo prioridades porque sabemos cómo se encuentra la salud, sabemos cómo se encuentra la educación, sabemos cómo se encuentra el tema de seguridad, pero que gire alrededor toda la prioridad del gobierno en sacar este proyecto que en general puede ser un polo de desarrollo, pero que para mí no es absolutamente necesario, tiene otros fines. Entonces, acá lo que nosotros hemos denunciado públicamente es que alrededor de esta obra que se vende como una obra de desarrollo para la ciudad de Guayaquil y para el comercio internacional, lo que existen son intereses de la familia Noboa, que hoy ya sabemos están íntimamente relacionados con esta offshore sudamericana Limited, que en el 2009 adquirió los terrenos de la corporación Noboa, precisamente para evitar su embargo, y que hoy reaparece en la escena del quinto puente como una de las grandes propiedades que va a ser expropiada. Y expropiada no con el precio que le quieren pagar a las familias, a los moradores de la Cacique Tomalá, a los moradores del Guasmo Sur, a los moradores del sector de Durán Boliche, a los moradores del sector de Naranjal, sino con un avalúo que supere en 5 veces el avalúo normal y natural del sector. Entonces, acá lo que está en juego en realidad es uno, cómo los intereses privados alrededor de la familia Noboa siguen siendo el eje central de toda obra y de toda situación que se da en este país, porque estamos cansados, creo yo, de todos los escándalos de corrupción, y todos, absolutamente todos, tienen algo muy íntimo con el círculo cercano del presidente Daniel Noboa, que no termina siendo efectivamente para nadie una sorpresa que ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni ningún organismo de control se accione alrededor de estas denuncias que hacemos muchísimas personas y que estamos realmente exponiéndonos en nuestra vida, en nuestra integridad, en nuestro quehacer profesional, a recibir ataques precisamente por evidenciar ante los ojos de la ciudadanía lo que está ocurriendo alrededor de estas obras y de los intereses que se persiguen en realidad con ellas. Recibido alguna amenaza también por medio de las redes sociales y todo eso, y eso está mal. Lo que pasa es que parece que nuestro querido señor presidente, querido entre comillas, el señor se cree que es el presidente de este país y que él puede hacer y deshacer como le viene en gana. Vemos cómo se ha suspendido por 9 meses a la Revolución Ciudadana. Y él dice que él no sabe nada, pero ese es un cuento del gallo pelón. Todos sabemos que él sí conoce la realidad y él ha utilizado esto al Tribunal Electoral para que los borre del mapa, porque él no quiere tener contrincantes, eso es lo que parece. Vivimos, creo yo, en un ambiente autocrático, no podemos hablar de una democracia, y con eso evidentemente no solamente que ya reconocemos
una destrucción total de la institucionalidad del país. Ya no podemos hablar ciertamente de separación de funciones, de organismos que estén funcionando de forma independiente o como verdaderos contrapesos del Ejecutivo, sino una suerte de articulación o connivencia entre todas las funciones del Estado al servicio únicamente del Poder Ejecutivo, quien no solamente los controla y los domina, sino que además ordena prácticamente dentro de ellos. Y no solamente lo estamos viendo con la proscripción, en este caso de la Revolución Ciudadana, sino también en, por ejemplo, en la justicia utilizada como instrumento político de persecución a quienes son sus adversarios. Esto definitivamente nos demuestra que las denuncias y las situaciones que nosotros estamos exponiendo, pues no van a tener un peso, digamos, al nivel institucional, porque ciertamente esas puertas están cerradas. Entonces, a quien tenemos que hablarles todos los días, a quien tenemos que decirle todos los días lo que está pasando, lo que se avecina, el detrimento de las características de una democracia, la pérdida de la institucionalidad, la pérdida del control e incluso el retroceso de los derechos, Carlos, porque no solamente estamos hablando, por ejemplo, del quinto puente, estamos hablando de un ministro que te acaba de reconocer que hace 2 semanas está en vigencia un acuerdo que flexibiliza la relación laboral, cuando el Ecuador entero dijo no a la flexibilización laboral, cuando la Constitución lo prohíbe. Luego tenemos, por ejemplo, que el día de hoy nos dicen que se puede abrir un casino bajo el rótulo de una fundación, cuando el Ecuador dijo no a los juegos de azar, cuando no fue pasada esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Que mientras alimentan el clima ciudadano de terror, de miedo, de persecución, de instrumentalizar a personas y decir, esto es lo que te va a pasar si hablas, esto es lo que va a pasar si te conviertes en opositor, encarcelarte, encerrarte, confinarte. Por otro lado, aprovechan y utilizan ese miedo para tomarse todos los derechos posibles. Y acá quiero contarte algo. Nosotros, entre las denuncias que hemos hecho alrededor del quinto puente, hemos dicho, por ejemplo, que hay muchísimas personas adultas mayores, personas con enfermedades catastróficas, personas viudas, personas que construyeron esas casas con sus hijos desde muy pequeños. El día de ayer una de estas personas falleció producto de la ansiedad que le produce perder su casa de toda la vida. Entonces, ¿qué está mirando en realidad la política ecuatoriana? ¿Qué está mirando en realidad el gobierno nacional alrededor de tanta destrucción que le está causando al pueblo ecuatoriano y sobre todo en tanto abandono que tiene la ciudadanía? Entonces, nosotros no le estamos hablando, y estoy segura de esto, no le estamos hablando al gobierno, no le estamos hablando al fiscal general, no le estamos hablando al Contralor General del Estado, no le estamos hablando a las autoridades. Estamos hablándole a la gente para que la gente abra los ojos, despierte y entienda que este no es un camino que nos va a conducir a un país democrático, a un país respetuoso de los derechos, sino más bien a la pérdida total y absoluta que se salvó quizás el 16 de noviembre cuando dijimos no rotundamente, pero que hoy se están encontrando vías para ponerlo en práctica y para despojarnos de forma total y absoluta de nuestros derechos. Pasó el otro día, se bombardeó entre Ecuador y entre la frontera de Ecuador y Colombia, hubo un bombardeo el otro día, ¿y quiénes salieron afectados? Los campesinos del sector no eran narcotraficantes, no se sembraban coca ni nada, simplemente el señor presidente quería decir que estaba ya combatiendo al narcotráfico que hay en la frontera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que esta gente dice que ellos salieron a querer conversar y ¿qué recibieron? Disparos a su cuerpo y tuvieron que esconderse. Las casas destruidas, los sembríos destruidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el nuevo Ecuador que se plantea? Un Ecuador de destrucción, de daño, de todo, en contra del pueblo ecuatoriano, pues. Tiene que sobre todo también sorprender y alertar lo que se avecina, lo que está anunciándose, lo que están diciéndonos que posiblemente ocurra entre el 15 y el 30 de marzo. Yo no he visto en la historia del mundo ninguna política de seguridad que avise, advierta, anticipe a los grupos de crimen organizado que les va a hacer redadas, operativos en X cantidad de días y en tal hora. O sea, a mí me parece bastante complicado entender cuál es la lógica luego de ese anuncio, pero lo que sí me preocupa es la advertencia velada que viene atrás de esto y es no salgan porque estamos en guerra y cualquier persona puede ser una víctima colateral. Y eso es un mensaje y un lenguaje supremamente grave en un país que se jacta de ser un Estado constitucional de derechos y justicia, donde, por ejemplo, no tenemos pena de muerte, donde no tenemos ley de fuga, donde definitivamente el uso de la fuerza tiene que ser legítimo, tiene que ser proporcional. Y en ese caso, no cabe bajo ningún concepto que un ministro de Estado, un que presidente de la República, diga que en un periodo de 15 días van a ser prácticamente ejecuciones sumarias.
y que todos tenemos que estar tranquilos. Eso es algo que debería preocupar a la sociedad porque no sabemos, de verdad, en realidad, no sabemos contra quién van a estar dirigidos, porque si es para el crimen organizado, o sea, realmente le están avisando al crimen organizado que en 15 días van a hacer una limpieza, en cuyo caso uno no entiende cuál es la advertencia, por qué se los ponen sobre aviso que esos días van a haber operativos. Más bien estamos inclinados a pensar que va a ser una situación bastante fuerte quizás, pero es para temas de oposición política, para vincular a personas con situaciones en particular que puedan generar, uno, su detención o dos, incluso sus decesos. Y para mí eso es altamente preocupante porque demuestra el peligro que representa hoy el gobierno nacional alrededor de esta figura autocrática, y si no se quiere reconocer también dictatorial, que prefiere validarse de la fuerza y acompañado de una fuerza pública obsecuente que se ha olvidado de cuál es su mandato constitucional y en detrimento, obviamente, de la ciudadanía. Le está haciendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo están utilizando simplemente como trofeo. ¿Cómo lo van a llevar de allá de la Tacunga? Se lo pasa ahora a Santa Elena, acompañado con 7, 8 militares, como que fuera un delincuente común, mientras hay otros delincuentes que tienen mejores atenciones, como el que violó a esa niña, que ahorita no se me va el nombre de él, pero él violó a una niña y dicen, no, lo que pasa es que él no se le ha comprobado, pero aquí tampoco se le ha comprobado nada, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La ley es para todos y no se la está cumpliendo. Y ese es el nuevo país que estamos viviendo. Yo lo que me preocupa es que la ciudadanía no se despierta. Tratamos a través de los medios digitales orientarle, decirle que hay que preocuparse, porque la palabra del ministro del Interior cuando él dice, vamos a estar en guerra, no salgan, tengan cuidado, como, como tú dices, el problema es que tú no sabes en qué momento te cae una bala, pues. De la instrumentalización del señor, del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sino todo lo que se teje alrededor de esta figura, ¿no? Porque se comienzan a montar narrativas de que a partir de su captura, a partir de su aprehensión, han bajado los índices criminales. Luego el gobierno nacional, exacto, luego el gobierno nacional irrumpe en la empresa pública Segura EP, ahora pretende llevarse el aeropuerto, es decir, una toma total del principal motor del Ecuador, que se ha sostenido gracias al trabajo de los guayaquileños, que se ha sostenido también gracias al trabajo articulado quizás de su alcaldía, y por eso es que estamos en contra de que se instrumentalice al alcalde y con ello pues se lo confine o se lo mantenga en condiciones que no son apropiadas y que no están relacionadas al nivel de privación de libertad por prisión preventiva, que es muy distinto a un régimen de sentencia. Desde ahí parte incluso el análisis de la irregularidad en trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad, cuando ciertamente lo que el Estado está diciendo es, yo no tengo cómo controlar ni cómo proteger la vida de las personas. Bueno, si no puedes controlar y no puedes proteger la vida de las personas, entonces esa persona no debería estar bajo custodia del Estado, debería estar en su casa, debería tener seguridad propia, debería estar en libertad, que es el razonamiento que se utiliza realmente en estos contextos de privación de libertad. Lo que está haciendo el Estado ecuatoriano a través del ministro Reimber, a través del presidente Noboa y contra el alcalde de Guayaquil es simplemente, como tú bien lo has dicho, utilizarlo no solamente de trofeo político, sino de instrumento, de medio para atemorizar a cualquier persona que se atreva a opinar, a objetar o a ser un opositor del gobierno. Ellos no quieren, y se está dando cuenta que ellos lo que no quiere el presidente de la República, tener oposición. Y lo que más me llama la atención es que cuando se hablaba de Venezuela, que decía que era un régimen totalitario, que estaba Maduro, ahí hablaban y pataleaban y gritaban. Y esa misma gente que gritaba y pataleaba, ahora aplaude lo que está haciendo Novoa, que es lo mismo que estaba haciendo Maduro allá, pues, dirigiendo a un totalitario y quiere hacer las cosas de acuerdo a su ley, nada más. Eso no es así. Exacto. Es el sesgo que se tiene cuando se habla de libertades. Eh, Acá no tenemos ya libertades, acá podemos hablar de un retroceso en derechos y eso evidentemente nos pone en una situación igual o peor
que aquella que supuestamente rehuíamos cuando se hablaba de Venezuela como este fantasma en contra de las libertades. Pero ciertamente lo que está pasando exige coherencia, coherencia en esos libertarios, coherencia en esos demócratas que se quejaban quizás de restricciones de ciertas libertades para luego decir ahora pues estamos todo bien, hay que dejar trabajar, cuando ciertamente lo que estamos viviendo hoy no lo hemos vivido nunca y parece que es el camino que está trazado para conducirnos hacia más retroceso, hacia más hundimiento de nuestro Estado constitucional, hacia una abolición total de nuestros derechos como ciudadanos, que finalmente termina repercutiendo en el futuro de este país y en el futuro de las siguientes generaciones. Que él cree que él es el que manda y que hace todas las cosas, y cuando les falta el respeto a las compañeras que están diciendo la verdad a veces en los diferentes medios digitales, les faltan el respeto, y él no dice absolutamente nada. Él simplemente es uno pintado en la pared y un mequetrefe, lo digo yo, nada más, que sigue las órdenes que le dice el presidente Noboa. Nosotros ya ni siquiera podemos hablar de instituciones independientes. No siento yo que estamos ante Nils Olsen, presidente de la Asamblea, presidente del Legislativo, el primer poder del Estado. Estamos hablando de una persona que se comporta, actúa y adopta la posición de un empleado más del presidente Noboa y por lo tanto en su condición de peón, en su condición de empleado del señor Noboa, pues tiene que obedecer y tiene que hacer lo que él quiere, aun cuando eso implica el desconocimiento de no solamente de la función del poder legislativo y su relevancia dentro del entorno democrático, sino también el desconocimiento total y palmario de la ley legislativa, ¿no? Desconocimiento total. Le agradezco que haya aceptado la entrevista. Yo sé que es una mujer muy ocupada. A veces te veo con Jaime. Mi saludo a Jaime cuando lo vea, porque tenemos la misma línea y estamos combatiendo lo que creemos que es lo que debe ser este país. No el nuevo Ecuador, que es una farsa, sino, en vez de ser nuevo, es el viejo Ecuador, porque la misma gente que estaba en otros partidos están en el nuevo Ecuador. Así de qué estamos hablando, y forman parte de las muñecas de la mafia. ¿De qué más hablamos? Muchísimas gracias a ti, Carlitos, y muchísimas gracias a la Unión Nacional de Periodistas por siempre tomarme en cuenta e invitarme a estos espacios. Hasta una próxima oportunidad y nos veremos personalmente en cualquier momento. Chao. Un abrazo desde aquí. Chao. Bueno, de esta manera tuvimos a la abogada y periodista Mónica Luzarraga dialogando con nosotros sobre un tema sumamente importante, que es el puente, el quinto puente, donde lo más afectado es la gente de los sectores populares, y lo cual no vamos a permitir en este programa que que los exploten y les paguen una bagatela por sus viviendas. ¿Por qué? Porque quieren acomodar a la familia Noboa a un mejor rango. Eso es todo. Ya volvemos con más entrevistas.